3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. ¿Qué creen ustedes que es ganar una guerra? Exhibir con los brazos en alto el orgullo de la destrucción. No tiene un ácido sabor a soberbia absurda y torpe tal orgullo. ¿Qué es en la guerra la victoria? Plantarse ante el público reclamando aplausos y teniendo por telón de fondo un reguero atroz de muerte. ¿Y qué es la valentía? En el caso de la guerra, y mientras uno se queda mirando el tendido de muerte en el campo de batalla, ¿no nos causa la valentía un baldío y lastimero sentimiento de estupidez? Usando para hablar la simbología histórica de la Biblia hebrea, diríamos que la guerra empezó cuando Caín mató por envidia a su hermano Abel. Y con la perplejidad de Caín ante el cuerpo sin vida de su hermano, empezó en el ser humano el sentimiento de imbecilidad ante la victoria sustentada en el hecho de destruir al otro. Tal vez no hay cosa más honda que el hueco inexorable que causa en el ser tal victoria. Si bien lo miramos, cae uno en la cuenta de que el verdadero derrotado fue Caín. ¿No creen ustedes que es inevitable preguntar qué celebran de veras los que celebran haber ganado la guerra? Colombia, en solo 200 años como república luego de la independencia del Reino Español, ha sufrido más de 50 guerras civiles de conservadores contra liberales, liberales contra conservadores, liberales contra liberales. En el solo período de la llamada violencia partidista, entre los años 1946 y 1966, murieron casi 300.000 personas, más civiles que soldados. Desde la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, hasta 2010, hubo 246 guerras en 151 lugares del mundo. Las dos guerras mundiales del siglo XX mataron a más de 60 millones de personas. Y solo durante el llamado Holocausto de los nazis, murieron más de 18 millones y medio de seres humanos, entre judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, opositores al régimen de Hitler. Hoy, como bien lo sabemos, el conflicto con armas de guerra sigue vivo en distintos puntos de la Tierra, y ahora principalmente en el noreste de Europa y en el Medio Oriente, donde los hechos nos están enrostrando que somos la civilización de la guerra, lo que es una contradicción, la paradoja del concepto de humanidad. En Colombia, en lo que podríamos llamar la percepción general, existe el convencimiento no oficial de que seguimos siendo un estado de guerra, por más que lo políticamente conveniente separe de lo político a las mafias del narcotráfico y otros grupos del crimen organizado que actúan en ciudades y campos con sus armas en ristre. Se suele decir técnicamente guerra irregular, que viene siendo la forma más perniciosa y siniestra de la guerra. En el podcast anterior hablaba de los mitos, tanto de los heredados de nuestros antepasados como de los que hemos creado por obra y arbitrariedad de la cultura que nos identifica.
Y decía que uno de esos mitos es el de la guerra como forma supuestamente inevitable de enfrentar los conflictos, tanto entre naciones como entre grupos, ya sean ideológicos y políticos y en algunos casos religiosos, al interior de naciones. He citado en otros momentos al novelista alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura en 1929, que advertía esto: la guerra es una salida cobarde a los problemas de la paz. Lo que, si lo asumimos como verdadero, nos impone la obligación de aceptar que somos una humanidad cobarde. Lo digo si nos atenemos a la historia, que, si bien lo miramos, no es otra cosa que la historia de la guerra, y en ella la historia del poder, en cuyo abuso está el origen del mal, como afirma el filósofo catalán Josep Ramoneda. ¿No creen ustedes que, más que una decisión política, la guerra es resultado de una humanidad que desprecia su inteligencia? Basta ver en cine la reconstrucción bien hecha de una batalla para uno alcanzar a sentir la dificultad de entender, tanto cerebral como visceralmente, la guerra. Podría argumentarse que el cine como tal exagera porque es espectáculo que solo busca vender butacas. Pero creo que si uno intenta imaginarse actuando en plena batalla, verá escenas que el propio cine no se atreve a recrear por el solo respeto a la dignidad y dolor humanos. Me parece que si nos detenemos de veras a pensar en eso y a intentar entrar en lo más agudo de la guerra con nuestro pensamiento, ayudado en buena parte por la imaginación, nos daremos cuenta de que la guerra es una explotación infame del dolor en beneficio de intereses de poder, que siempre están unidos a la disputa por la tierra y al interés del dinero. En las guerras de la antigüedad, muchos jefes y soldados pensaban más en el botín de guerra que en la guerra. Muchos ni siquiera conocían los motivos políticos, y mucho menos los motivos íntimos de sus jefes al momento de declarar la guerra. La consigna material era matar para recoger valiosos despojos. ¿No creen que hemos sido amaestrados por la guerra y para ella? ¿Así no empuñemos el fusil para salir al frente de batalla? En la antigüedad, y creo que lo tenemos como herencia, a la hora de la guerra los hombres manifestaban su entusiasmo y júbilo porque probarían su valentía, y las mujeres lloraban sin consuelo porque pensaban en las consecuencias que solo ellas y sus niños sufrirían, pues era muy probable que la guerra las dejara sin padre, sin hermanos, sin maridos. Tengo para mí que la sensibilidad femenina ha sido históricamente más sensata que la fuerza masculina. Esta, la fuerza masculina dispuesta, es lo que nos cuentan, al heroísmo de salvar a los buenos de los malos. Pero, bien mirado, nunca, en una guerra, se ha sabido a ciencia cierta quiénes son los buenos y quiénes los malos. Me parece que la guerra misma pone a los dos ejércitos enfrentados en el lado de los segundos, por más que cada bando esté convencido de que Dios está de su parte. Sarcasmo de la guerra misma. Cuando éramos niños, en la escuela, en el colegio, jugábamos a la guerra, a los vencedores y los vencidos, y hacíamos espadas y pistolas de palo, y granadas con bombas de inflar llenas de agua. Los vencedores
se declaraban ilusoriamente héroes, y ello era reconocido y celebrado por los adultos. Los perdedores sufríamos el matoneo, anglicanizado bullying, y anhelábamos la revancha, forma cínica en el caso de la guerra de nombrar la venganza. Lo menciono porque lo aprendido en el juego es como tinta indeleble en actitudes y actos. El juego a la guerra moldeó en nuestra inconsciencia el mito de la astucia, el de la valentía, el heroísmo, la victoria. Pero jamás se nos ocurrió pensar que el heroísmo se nos iba a aparecer en el futuro con el significado de destrucción. Ya lo tenía, pero nosotros no sabíamos lo que la educación debió habernos hecho saber. Pensando espiritualmente, no es la guerra el resultado de los efectos del mal, cuyo origen está en los abusos de poder. Se le atribuye al Papa Juan Pablo II haber dicho que la guerra es siempre una derrota de la humanidad. La palabra humanidad está por naturaleza unida al concepto de inteligencia. Pero cierto es que la vida humana está llena de opuestos. Sin embargo, la naturaleza de los opuestos justifica que la historia de la humanidad sea la historia del sufrimiento por causa de la guerra. Leí, atribuido al pensador y orador romano Séneca, en alusión a la guerra, esto: una era construye ciudades, una hora las destruye. Séneca vivió hace un poco más de 2000 años y aún no hemos oído sus palabras. ¿No les parece que la afirmación del romano desmiente el sentido de lo que decimos ser como civilización? Siente uno que lo que él advertía da pie a que despojemos de su significación al trabajo, al impulso humano por construir, avanzar, buscar posibilidades de felicidad o por lo menos de bienestar. Ahora, suele decirse que las batallas no las luchan los generales y los comandantes, sino los soldados. Y en numerosos casos sin entender a cabalidad los motivos por los que van al combate a exponer sus vidas. Van a la guerra porque es su deber. Fueron entrenados para ser valientes. Ofrecen sus vidas por órdenes superiores. Ello hace pensar no solo en los generales y los comandantes, sino en quienes desde las tribunas instigan al torero, le ponen las espuelas, incitan a la embestida. Tal vez por eso el novelista británico George Orwell advirtió que toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio provienen invariablemente de gente que no está luchando. Hoy es fácil ver que las redes sociales, procuradas por los avances de la tecnología de la información, se han convertido en parte cada vez más furiosa de las tribunas de donde provienen los aguijones. En todo el mundo, la guerra ha sido la única cosa que es noticia permanente, jamás ha perdido actualidad. Nunca les ha faltado a los periodistas un conflicto armado del que hablar. En los pueblos antiguos, cuando no había teléfonos, ni prensa, ni radio, ni televisión, y mucho menos internet, lo primero que llegaba con los mensajeros trotamundos eran las noticias de la guerra. Y cuando éstas llegaban, la guerra ya llevaba semanas y hasta meses, y montones de muertos, y pueblos cuya desolación era preciso imaginar porque tampoco había fotografías, mucho menos videos. Ahora que lo pienso, me parece que la guerra, amargo y pernicioso fruto de la naturaleza humana, parece tener una condición similar a lo que ella, la guerra,
más produce: la muerte. La vida nos dice que la muerte ha de llegar, y la historia y la realidad nos repiten que siempre habrá entre nosotros hombres y pueblos enteros en patética lucha. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar y todo comentario abre más puertas. Estén bien y que no se nos conviertan en pesadillas los sueños.